por tener salud y bienestar de nosotros y todo nuestro conjunto familiar. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre y dando una pequeña explicación sobre el primer trabajo que van a ustedes a realizar durante este periodo, que abarca lo que es la epistemología de la educación física. Ahí nos vamos a conseguir diversas informaciones que a la vez nos van a crear ciertas confusiones, porque son muchas informaciones encontradas que no dan con el punto focal sobre la educación física, pero es como el comienzo. Muchos daban como la epistemología como la ciencia que estudia la ciencia. Otros que daban información que decía que es un proceso de transformación que va a tener el individuo para adaptarse a una situación o a su momento actual. Entonces, ahí van a converger diferentes opiniones sobre lo que es la epistemología de la educación física. Entonces, vamos a tratar de conjugar muchos elementos de muchas personas para tratar de consolidar o conformar una idea de lo que ellos intentaron crear o fomentar sobre lo que era la educación física. Cuando les hablaba del origen y qué filósofos hicieron sus diferentes aportes sobre la educación física, nos encontramos con muchos personajes para nosotros conocidos cuando empezamos a estudiar estos elementos. Están los filósofos como Aristóteles, Platón y Tales de Mileto. Cada uno de estos filósofos fue dando aporte sobre la educación física. Para ese entonces no se llamaba educación física, era un proceso que estuvo ella misma para ir llevándose a cabo la idea y consolidar el nombre de lo que era la educación física. Cada una de estas personas lo veía o relacionaba con algo de la vida cotidiana. Decía que la persona tenía que tener algún conocimiento para las ejecuciones de ciertas actividades, tanto como el panadero, como el médico, como el que le gusta hacer actividades físicas. Cada uno tenía que tener un proceso de adaptación para la ejecución de cada una de sus funciones que ellos dominaban. Entonces, Aristóteles fue uno de los principales elementos fundamentales, Platón, pupilo o estudiante de Platón, y cada uno de ellos, al igual que Tales de Mileto, daban informaciones y fueron dando elementos fundamentales para el proceso de la educación física. Sus orígenes empiezan también a fomentarse en estas épocas para la consolidación más que todo de mantener una fuerza militar y otros con elementos para mejorar la vida del ser humano. Entonces, como les digo, cada uno lo enfocó y hacían referencia a elementos de cada especialización o cada especialidad que tenía el ser humano. Como les dije anteriormente, panaderos, médicos, los que les gustaba realizar actividades físicas. Esos fueron dando orígenes y hasta los mismos filósofos tuvieron ciertas controversias para conjugar también una filosofía concreta sobre el proceso de lo que era la educación física. Luego, cuando les hablo sobre el proceso desde la prehistoria
hasta nuestro tiempo, sabemos que desde la prehistoria el ser humano se vio en la obligación de adaptarse a un espacio bastante adverso para ellos. Entonces, para poder cazar, recolectar y, y pescar, tendrían que algunas veces, por lo menos en la casa, recorrer bastantes extensiones de terreno para ir en busca de aquel animal para sustentar la comida en ese momento de su grupo familiar o del conjunto de personas que habitaban en ese espacio. Al igual que la pesca, tenían que recorrer inmensidades de terreno, lanzarse en elementos parecidos a canoas, barcos, hechos con madera para poder pescar y sustentar a sus familiares. Y al igual que la recolección, bueno, tenían que también, lógicamente, recolectar extensiones de terreno para buscar fruta, tubérculos, lo que pudieran ellos eh, comer y sustentarse. Pues. Ese proceso de adaptación fue creando un acondicionamiento físico que ellos no sabían, pero les ayudó a permanecer y sobrevivir en la prehistoria. Entonces, ese proceso de adaptación y acondicionamiento físico les ayudó para proseguir y mantenerse. Luego llegamos a lo que es la civilización. En esta civilización y luego de la prehistoria empiezan a aparecer tanto la china, la japonesa y la griega. Los chinos con su kung fu, los japoneses con el jiu-jitsu, fueron elementos más que todo para el mantenerse de una manera de espiritualidad, pero también lo enfocaban de una forma de consolidar un ejército fortalecido que le ayudara a mantenerse y tener dominio sobre varios espacios, territorios o continentes. La civilización china, creo y lo mantengo, al igual que la japonesa, ha mantenido esa ideología hasta nuestros tiempos, porque ellos consideraban que cuando se trabaja el cuerpo y la mente a través de la actividad física, el individuo genera una productividad mucho mayor. Manteniendo el cuerpo y el espíritu sano, su producción se mantiene y se mejora. Cuando llegamos a la civilización griega, ellos no llamaban la educación física por su nombre, cada uno lo enfocaba o le daba un nombre diferente. Los helénicos o los griegos lo llamaban gimnasia. Entonces, en la lengua latín, gimnasia es denominado lo que es cuerpo desnudo. Entonces, ellos empezaron a fomentar luchas, como aparece en la imagen, aparecen competencias de lucha gimnástica. Entonces, en latín eran luchas de cuerpos desnudos. Entonces, fueron haciendo competencia, igual que lo que es lanzamiento de jabalina, arco y flecha, recorrer tantas extensiones de kilómetros, con un objetivo. Por darle una pequeña explicación, le decían que tenían que ir hasta el Cerro Santana, subir hasta la cúspide, agarrar una flor azul, traerla, y el que llegara con ese elemento iba consolidando puntos hasta conformar todas las actividades, y ahí
denominaban a una persona vencedora. Y el premio era solamente una corona de olivo que para ese tiempo era como de bastante peso para la persona que lo ganara, pero eran elementos fundamentales en el proceso de lo que es la educación física. Lo que son los siglos XVII, XVIII y XIX, empiezan a aparecer algunas escuelas, empiezan a salir algunos exponentes como Rousseau, Descartes, cada uno enfocando lo que, cómo veían ellos la educación física y cómo debería ser la educación física. En los siglos XVII en adelante empiezan a salir las diferentes escuelas como las suecas, las alemanas, las inglesas, las estadounidenses. Aparte del 2018, 2019, aparece una pieza fundamental que le da la consolidación de lo que en verdad empieza a hacer y se ha mantenido lo que es la parte de la educación física. Dicen muchos exponentes que es el padre de lo que es de la educación física, como es Jean-Pierre de Coubertin. Entonces, hasta el siglo XIX, muchos exponentes y personas y las diferentes escuelas que le daban información sobre lo que era la educación física. Y en nuestros tiempos, conjugando todos estos elementos de los filósofos, sus orígenes, la prehistoria, debemos estarnos adaptando a estas circunstancias adversas y consolidar y mantener y fomentar lo que es la educación física como tal en nuestras diversas áreas, acondicionamiento físico, actividad física de alto impacto, bajo impacto, para personas con condiciones especiales, elementos que nosotros tenemos que manejar, saber, conocer y tener una idea de su origen, de dónde viene y hacia dónde se ha mantenido esa guía. Entonces, en ese proceso, de la educación física, se ha mantenido como tal. Se ha mantenido como tal. Y para terminar, esta actividad, no se vayan solamente a lo que yo le estoy pidiendo, vayan un poquito más allá, indaguen informaciones que ustedes consideren de relevancia o de mucha importancia, anéxenlo, porque eso me da a entender a mí que indagaron, fueron un poquitico más allá, no se quedaron solo con lo que yo quería que ustedes buscasen, sino que fueron un poco más allá, personajes, aparte de estos filósofos que yo les acabo de presentar, hay otros elementos, hay otros personajes que también realzaron lo que era la información filosófica sobre lo que era la educación física. Y así sucesivamente incorporar personas y elementos que ustedes consideren que tienen mucha relevancia en esta investigación. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Espero que les sirva y esta orientación les ayude
con su investigación. Buenos días y espero verlos pronto. Cuídense. Aquí, dejar de